Buenas noches, mi nombre es Talía Estrada, estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Y en esta unidad 3 hablaremos de qué es la descripción archivística. Según la norma internacional general de descripción archivística, la descripción archivística es el proceso de análisis, organización y registro de la información que identifica y explica el contexto y el contenido de los documentos de archivo, con el fin de hacerlos accesibles. La descripción archivística consiste en la elaboración de representaciones exactas y organizadas de las unidades de descripción, ya sean fondos, series, expedientes o documentos, y de sus contextos de producción y de conservación, con el propósito de identificarlos y facilitar su recuperación y su comprensión. Aspectos claves de la descripción archivística según la norma internacional general de descripción archivística. En primer lugar, tenemos que se respeta el principio de procedencia. Aquí se describe la documentación según su origen institucional o personal, conservando el contexto de creación. En segundo lugar, que mantiene la estructura jerárquica. Los archivos se describen en niveles, fondo, serie, expediente o documento que reflejan la organización natural de los documentos. Tercero, que proporciona la información contextual y estructural. No solo se describe el contenido del documento, sino que también quién lo creó, por qué, cuándo y cómo se organizó. Y en cuarto lugar, tenemos que facilita el acceso y la comprensión, pues la descripción permite recuperar los documentos de manera rápida y entender su valor histórico, administrativo o legal. Según la norma internacional general de descripción archivística, la descripción archivística es el proceso de analizar, organizar y registrar información sobre los documentos de archivo con el fin de identificarlos, gestionarlos y hacerlos accesibles a los usuarios. La descripción archivística busca reflejar su procedencia, estructura y relaciones dentro del fondo al que pertenecen. Esto garantiza que los documentos se comprendan dentro de su contexto de creación y uso, manteniendo el principio de respeto al fondo y al orden original. En cuanto a los principios fundamentales de la descripción archivística, encontramos el principio de procedencia, que nos dice que los documentos deben organizarse y describirse según el fondo al que pertenecen, es decir, manteniendo el origen institucional o personal que los generó. Este principio garantiza que se conserve el contexto de creación de los documentos y se respete la autoridad que los produjo. También tenemos el principio de orden original, que se debe mantener el orden interno en que los documentos fueron producidos, organizados y utilizados por su creador. Para preservar ese orden, pues se ayuda a comprender las funciones y actividades de la entidad productora y evita interpretaciones erróneas. En tercer lugar, encontramos el principio de la descripción jerárquica. La descripción debe realizarse de lo general a lo particular, reflejando la estructura del fondo documental. Inicialmente pues encontramos el fondo, luego encontramos un subfondo, seguidamente encontramos una serie y luego una subserie, luego encontramos un expediente y finalmente un documento. Entonces cada nivel se relaciona con el anterior, evitando duplicar información y manteniendo la coherencia entre niveles. En el cuarto lugar encontramos el principio del contexto. Aquí toda descripción debe incluir información sobre el contexto de creación, gestión y conservación del documento, quién lo creó, por qué, cuándo y cómo. Esto permite interpretar correctamente su contenido y su función. En quinto lugar encontramos el principio de la no duplicación. La información común a varios niveles de descripción solo debe registrarse una vez en el nivel más adecuado. Este principio lo que hace es evitar redundancias y mantiene la claridad de las descripciones. En el sexto lugar encontramos el principio de normalización. Aquí pues la descripción debe realizarse utilizando normas y formatos estandarizados para asegurar la compatibilidad y el intercambio internacional de la información archivística. Retos que se deben afrontar en la descripción de archivos electrónicos frente a los físicos. A diferencia de los documentos físicos que tienen una forma tangible y un contexto más estable,
La descripción de archivos electrónicos enfrenta desafíos únicos derivados de su naturaleza intangible y tecnológicamente dependiente. Algunos de estos son la obsolencia tecnológica, pues por el rápido avance de la tecnología puede hacer que el software y hardware utilizados para crear y almacenar documentos electrónicos queden obsoletos en pocos años. Esto dificulta el acceso a la información y su descripción si no se gestionan migraciones constantes a formatos y sistemas más actuales. Tenemos también la complejidad y diversidad de los formatos. Los documentos electrónicos pueden existir en una vasta variedad de formatos, cada uno con sus propios metadatos técnicos y requerimientos de preservación. Esta diversidad exige un tratamiento más complejo y especializado para su descripción que la uniformidad del papel. Tenemos también el volumen y la masificación. La creación masiva de contenido digital dentro de las organizaciones dificulta el control y la descripción de cada documento. La enorme cantidad de archivos electrónicos, a menudo con copias duplicadas, representa un desafío de gestión y almacenamiento. Otro reto que enfrentan también es la autenticidad y la fiabilidad. A diferencia de los documentos físicos, donde es más fácil detectar alteraciones, los archivos electrónicos pueden modificarse sin dejar un rastro evidente, lo que implica la verificación de su autenticidad e integridad. Otro reto que enfrentan los archivos electrónicos es la gestión de metadatos, pues los documentos digitales requieren metadatos extensos para asegurar su contexto, autenticidad y usabilidad. Esto incluye tanto metadatos descriptivos como técnicos, los cuales es mucho más complejo de gestionar que para los registros en papel. También tenemos la seguridad y la vulnerabilidad, pues los archivos electrónicos son susceptibles a virus, ciberataques, corrupción de datos o fallos en los medios de almacenamiento, que son riesgos muy diferentes a los del deterioro físico de los documentos en papel. Y finalmente, otro reto que afrontan los archivos electrónicos es la gestión de archivos híbridos, pues las organizaciones a menudo deben gestionar simultáneamente archivos físicos y electrónicos. La falta de integración entre ambos sistemas puede fragmentar la información y complicar su descripción y recuperación. Herramientas o tecnologías que apoyan la descripción archivística. Las herramientas que apoyan la descripción archivística incluyen instrumentos tradicionales como el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental, y las tecnologías digitales como los sistemas de gestión documental, el software de reconocimiento óptico de caracteres y los repositorios de documentos. Estas herramientas permiten organizar, describir, gestionar y controlar la información de manera eficiente, tanto en formato físico como en formato digital. Dentro de los instrumentos tradicionales tenemos el cuadro de clasificación documental, pues ese es un listado jerárquico que organiza y codifica las series y subseries documentales de una entidad. Las tablas de retención documental, que son los instrumentos que establecen plazos de conservación de los documentos y su disposición final. Tenemos el formato único de inventario documental, que aquí se describe de manera detallada y precisa las series o subseries o asuntos de un fondo documental. También tenemos los bancos terminológicos, que esto es un diccionario de términos controlados que ayudan a normalizar la descripción de tipos, series y subseries documentales. Luego, en la parte de las tecnologías digitales tenemos los sistemas de gestión documental, pues estas plataformas centralizan la gestión de documentos, permitiendo almacenamiento, búsqueda, recuperación y control de versiones. También tenemos los software OCR, que son de reconocimiento óptico de caracteres, que convierten documentos escaneados de formato de imagen a texto editable, lo que facilita la búsqueda, la edición y el acceso rápido a la información contenida en documentos físicos. Tenemos el repositorio de documentos, que son sistemas seguros para almacenar y organizar documentos digitales con funcionalidades como control de versiones, permisos de acceso y copias de seguridad. También encontramos el almacenamiento en la nube, que esta permite guardar y acceder de forma remota y segura a los documentos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Y finalmente las firmas electrónicas que facilitan la autenticación digital de documentos, garantizando su integridad y autenticidad en procesos de aprobación. Normas internacionales de descripción archivística. Las normas internacionales de descripción archivística son un conjunto de estándares desarrollados por el Consejo Internacional de Archivos para asegurar la coherencia y la uniformidad de la descripción de documentos de archivo en todo el mundo. Estas normas permiten a los profesionales de archivo identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos para facilitar su acceso y comprensión. Las normas principales son la Norma Internacional General de Descripción Archivística, que tiene como propósito proporcionar directrices generales para la descripción de cualquier tipo de documento de archivo, independientemente de su soporte o formato. Esta norma se basa en el principio de respeto a los fondos y utiliza una descripción multinivel que va de lo general a lo particular. Tenemos la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta norma sirve de guía para crear registros de autoridad que describen a las instituciones, personas y familias que crearon o acumularon los documentos de archivo. Esta guía también nos permite contextualizar la procedencia de los archivos, es decir, el origen de los documentos, lo que es esencial para su correcta interpretación. Tenemos la norma internacional para la descripción de funciones. Esta norma es una guía para la creación de descripciones de las funciones o actividades que dieron origen a la producción de los documentos. Tiene como beneficio facilitar la comprensión del contexto administrativo en el que se generaron los documentos, lo que complementa la descripción de la institución creadora. Finalmente, encontramos la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo. Esta norma establece pautas para la descripción de los archivos e instituciones que custodian fondos, como sus colecciones, instalaciones y políticas de acceso. Tiene como beneficio esta norma que ayuda a los usuarios a conocer el contexto de la institución que conserva los documentos, facilitando su consulta. Estas 4 normas se complementan entre sí para crear un sistema de descripción archivística integral, pues la Norma Internacional General de Descripción Archivística describe los documentos de archivo en sí mismos. La Norma Internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familia nos describe a los productores de los documentos. Y la norma internacional para la descripción de funciones nos describe pues, las funciones que realizaron los productores para generar documentos. Y finalmente la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo describe la institución que conserva los documentos. La implementación de estas normas produce varios beneficios, como la estandarización, que nos permite que diferentes instituciones archivísticas generen descripciones compatibles entre sí, mejorando el intercambio de información. También un acceso a la información, porque facilita a los usuarios la localización y la comprensión de los documentos de archivo, mejorando la eficiencia de la investigación. También otro beneficio que nos ofrece es el control y la organización, pues esto ayuda a los profesionales de archivo a organizar sus colecciones de manera lógica y coherente. Niveles de descripción archivística. Los niveles de descripción archivística son los diferentes grados de agrupación de los documentos que van de lo general a lo particular y se basan en el principio de procedencia. Los niveles más comunes son el fondo, el subfondo, la serie, la subserie, la unidad documental compuesta y la unidad documental simple, que es el documento. En cuanto a los niveles de descripción archivística, tenemos el fondo en el nivel más alto y es el más amplio que agrupa el conjunto de documentos producidos por una entidad o persona. Tenemos el subfondo, que es una división o sección de un fondo, creada por un organismo o un departamento dentro de la institución. Luego tenemos la sección en un nivel intermedio entre el fondo y la serie, que se refiere a un área de responsabilidad de la institución. Luego tenemos la serie como un conjunto de documentos que se refieren a un mismo tema o actividad con la misma tipología documental. Luego de esta encontramos la subserie como una subdivisión dentro de una serie que agrupa documentos con características más específicas.
Luego encontramos la unidad documental compuesta o el expediente, que es un conjunto de documentos que forman una unidad de trabajo o expediente como un solo documento de apoyo o una solicitud. Y finalmente encontramos la unidad documental simple, que es el documento, que es la unidad mínima de descripción, que puede ser una carta, un acta o un informe. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos pues son datos sobre datos que describen, organizan y facilitan la comprensión de otros datos. Su función principal es proporcionar información contextual sobre un recurso, lo cual permite organizar, buscar, gestionar y preservar datos de una manera eficiente. Los metadatos incluyen una amplia información que se puede utilizar para identificar, autenticar y contextualizar documentos, personas, procesos de un negocio, la regulación y sus relaciones. Existen dos claves para la asignación de los metadatos y el primero de ellos es la creación del documento, en donde se asignan para identificar el contexto y el control en la gestión del documento. Y el segundo es posterior a la creación, en donde se generan nuevos metadatos de acuerdo al uso y contexto en el desarrollo del ciclo de vida del documento. Eh, los metadatos permiten que los documentos sean auténticos, íntegros, confiables, usables y tengan valor probatorio. A su vez, ayudan a la comprensión y gestión de estos a lo largo del tiempo. Funciones principales de los metadatos. Las funciones principales de los metadatos son hacer que los datos sean accesibles y localizables. Los metadatos permiten a las personas y a los sistemas encontrar datos relevantes de manera rápida y eficiente. Otra función es organizar y categorizar los datos, pues ayudan a estructurar la información para que sea más fácil de gestionar. Sin metadatos, los datos serían como una biblioteca sin títulos ni categorías. Otra función es proporcionar el contexto, indican cuándo, cómo y por qué fueron creados los datos, lo que permite una correcta interpretación. Eh, Otra función es facilitar la gestión de los documentos, porque proveen información administrativa como el tipo de archivo y los derechos de propiedad, lo que ayudan en la conservación a largo plazo de los recursos. Otra función que podemos destacar de los metadatos es que aseguran la calidad y la validez de los datos, pues son cruciales para la validación de los datos, la replicación de estudios y el control de calidad. Y finalmente, pues mejora el uso de la inteligencia artificial. En el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los metadatos sirven como una huella digital, lo que hace más fácil la búsqueda e interpretación por parte de los sistemas inteligentes. ¿Qué es el Banter y cuáles son sus funciones? El Banter o Banco Terminológico es el instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la Nación, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. Además, se constituye en una herramienta que facilita los procesos de valoración de documentos y elaboración de tablas de retención documental al ofrecer tiempos mínimos de retención documental y una propuesta de disposición final. La función del banco terminológico es normalizar y estandarizar la denominación de series y subseries documentales en entidades públicas, creando un lenguaje controlado para facilitar la gestión documental, especialmente la elaboración de tablas de retención. Este banco terminológico actúa como una herramienta para identificar, organizar y valorar documentos de manera consistente, estableciendo tiempos mínimos de retención y proponiendo su disposición final. Dentro de las principales funciones del banco terminológico encontramos la normalización y estandarización, que establece un lenguaje controlado y normalizado para denominar las series, subseries y los tipos documentales que producen las entidades. Esto garantiza la uniformidad en la terminología utilizada en toda la organización. Luego encontramos que nos facilita la recuperación y el acceso a la información. Al usar un lenguaje estandarizado, pues es más fácil para los usuarios buscar y encontrar información, ya que los términos son consistentes y comprensibles. Otra función que encontramos es el apoyo a la gestión documental, pues el banco terminológico sirve como un instrumento clave en la gestión documental
aliado con normativas como el decreto 1080 del 2015. También ayuda a mejorar la comunicación y el entendimiento, pues ayuda a que todas las personas dentro de una entidad del sector público comprendan los mismos términos de la misma manera, lo que evita confusiones. Otra función es que es una herramienta de apoyo para la aprobación y la evaluación de instrumentos archivísticos. Eh, pues este banco terminológico facilita la revisión y la convalidación de instrumentos como tablas de retención documental, permitiendo a los comités y a los consejos de archivo contrastar y evaluar las propuestas de manera más certera y confiable. Finalmente, pues es una guía para la ciudadanía porque sirve como una herramienta de consulta que ayuda a la ciudadanía a entender las agrupaciones documentales y guía su búsqueda de información pública de manera más efectiva.